¿Recuerdas? Dale, una. Que porque siempre relacionamos el corazón solamente con el amor, ¿cierto? Algo que siempre relacionamos el corazón, pues, siempre, como San Valentín y todo esto. Corazón, ¿quieres por favor responder? Tu micrófono está apagado. Espérense, le pregunto a Google, que ese sí sabe. Bueno, realmente es curioso, pero el tema de, permítame coloco una base, el tema de los iconos, de las imágenes es muy importante y vital para el ser humano y es mucho más fácil relacionarnos con imágenes que a veces con otro tipo de forma de ideas escritas o esto. Las imágenes son mucho más claras y por eso es que el corazón no ha sido eximido de caer en este proceso de íconos. En algún momento y recientemente estuve viendo algo de San Valentín para entender algunos temas. Ustedes saben que en febrero se celebra el San Valentín. Y estuve mirando varias cosas y me encontré un dato curioso, mirando ahí, curioseando sobre San Valentín. Y es que en algunas cuevas rupestres habían imágenes de escritura. Y hay una imagen que tiene el símbolo del corazón que usamos hoy en día. Y curiosamente también hay un hashtag en esos lenguajes rupestres. Este es un dato solamente. Pero es curioso como los iconos que usamos hoy en día, en algún momento, hace muchas civilizaciones atrás, también fueron utilizados para representar algo. Sabrá mi Dios qué. Y sabrá mi Dios qué, ¿por qué? Porque el corazón que aparece es el corazón como nosotros lo conocemos, sino todos hacemos esto y decimos el corazón. Pero si hacemos esto, nos imaginamos un golpe, ¿cierto? Sin embargo, dicen que el corazón de uno es como el puño. Entonces, es curioso pensar en que esto simbolizaría más la masa de carne que tenemos como órgano que otra cosa. Realmente el corazón no fue un símbolo del amor desde el comienzo. El corazón no estuvo relacionado con San Valentín ni con sentimientos. Hay muchas historias en torno al corazón, pero pues a mí me gusta remitirme a algunos datos históricos. Es probable como les decía, el símbolo como tal evolucionó a través del tiempo. Inicialmente, tal vez lo más cercano al corazón fue la forma de una y se simbolizaba como una pera. Pero el símbolo que nosotros heredamos realmente no pareció como una pera, sino era como un vegetal. No me acuerdo, y discúlpeme, no me acuerdo el nombre del vegetal ahora mismo. ¿Qué era? Pero era un vegetal que tenía una forma, pues cónica, parecía al corazón, y eso, el símbolo que se hacía era para representar ese vegetal. Parece ser que eso evolucionó y después ese símbolo se volvió el símbolo de una moneda. Yo recuerdo, y no sé si alcancé a decirles o alguno les comentaba después allá al final, que en Cirene, que es una ciudad griega, allá se hicieron unas monedas y se acuñaron. Y curiosamente estas monedas que tenían un valor comercial en ese momento, era una moneda de intercambio, tenían el símbolo del corazón que nosotros hoy en día adoptamos. Pero curiosamente no estaba relacionado con el corazón. Miren que aquí era un símbolo de economía que tenía que ver con una referencia a un bien que posiblemente era de valor comercial, pero no era un símbolo del corazón. Así es de que el símbolo aparece, ya es usado en una moneda y ya estamos hablando del siglo
13, 14, o antes, no sé, donde todavía no venía a ser parte de esto. Y así se siguió usando el símbolo. La primera vez que se hace una alusión a algo romántico con el corazón probablemente fue hacia el siglo XIII. Todo pasa como en esos 13, 14, 15. Y es que un hombre enamorado se presenta ante la reina y le entrega el corazón. Pero viene el corazón, ¿qué forma tenía para representarlo? Es curioso porque el corazón lo presentaban como una pera. Y la pera siempre la colocaban al revés. O sea, la parte gordita abajo, la parte delgadita arriba, y así lo presentan. Y en este cuadro, que incluso se pintó sobre este romance, que incluso creo que el nombre es Romance de la Pera, literalmente. Se presenta el hombre, se pone de rodillas y como que de su corazón estira los brazos y en la mano tiene algo con forma de pera, de la fruta, que es lo que le entrega a la reina, diciendo que le entregaba el corazón. Y allí empiezan a darse los matices románticos con el corazón. De allí empiezan a colocarse algunas cosas y algunas teorías, que sin embargo algunos pensaban que pues en el corazón estaban los sentimientos y tal cosa se puede producir en un órgano físico. Ese fue como la introducción del corazón. Curiosamente la forma, ahora al final se los digo dónde nace, pero junto con eso, en las mismas épocas, siglo XIV, XV, también viene la introducción del concepto de corazón en la religión. Obvio, no podía faltar el tema. Entonces, se mete en la religión. Pero cuando se mete en la religión expresando amor, pues obviamente que ya no era este amor romántico, tal vez el amor filial o el amor o expresiones de amor, de cariño y afecto, sino estaban hablando de un amor mucho más puro que algunas mujeres le expresaban a Dios. Había una, me acuerdo que es Santa Teresa de Jesús, no me acuerdo de la otra, pero hay una representación donde ellas entregan su corazón hacia Dios. Y ese símbolo fue mucho más dado al concepto de amor que podíamos concebir. A partir de eso se crean muchas dogmas, porque pues dentro de esto fueron dogmas, hasta que se llega a expresar de una manera simbólica no el corazón de Jesús, porque ustedes verán el corazón de Jesús a veces que aparece como el mismo órgano, ¿no? Pero entre ese siglo XIII, XIV sucede algo. Esa figura que era cónica hacia arriba dio la vuelta. Entonces ahora se volvió cónica hacia abajo. O sea, era esto y se volvió esto. ¿Sí? Entonces era una cosita así, por decirlo. Y luego pasó a hacer esto. O sea, volteó y se puso del otro lado. Y se adopta también como el corazón de Jesús. Una de las primeras cosas que se hablaron es algo que habla de las llagas de Cristo. No recuerdo bien, que incluso es un cuadro muy mal sustentado porque habla de 5 llagas. No tiene en cuenta que él fue perforado en el costado, sino que coloca sus 2 manos, sus 2 pies y en el centro coloca el corazón. Y lo coloca traspasado. Pues obviamente el corazón no fue traspasado nunca, nunca fue tocado, pero pues así lo simbolizaron más. Y nace en las llagas de Cristo, está el corazón, que ese se volvería el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús después dentro de la religión. Y ahí se condensa todo lo que nosotros podemos hablar del corazón. Pero como el símbolo que hoy en día identificamos como el amor se hizo popular, curiosamente fue en esa misma época, pero fue a través de un juego de azar, que son los naipes españoles. Todo el mundo ha hablado o ha jugado o ha tenido, ahorita todos son santos y nadie juega aquí. Mi esposa hemos jugado, entonces hay un rombo, hay un trébol, hay unas picas, que es un símbolo que he querido averiguar, no me he dado la tarea, y está el corazón. Cuando se introduce ese símbolo del corazón como tal dentro de la baraja española, se popularizó. Y a partir de ahí se ha venido utilizando indistintamente
para significar amor, sentimiento o comercio o días especiales. De ahí que cuando mi esposa me dice te amo, yo le mando una carita con ojos de corazón. Y eso significa amor. Pero miren que nosotros forzamos al símbolo para lo que es hoy en día, no el símbolo forzó el entendimiento. De hecho, curiosamente, el símbolo que encontraron en las cuevas en el lenguaje rupestre lo llamaron cardioforme. Porque, ¿qué pasa? Que después de mucho estudio ya estaba la otra interpretación metida ahí. Pero si se dan cuenta, corazón nunca nació como un elemento de amor ni simbolismo. Fue un acomodamiento a través de recursos que ni siquiera se imaginaban, como la moneda de Cirene, que popularizó el símbolo en varias partes y se volvió un ícono dentro de ese mundo comercial, y se interpretaba era que si el pedazo de metal redondo tenía el sello del corazón en el frente, pues ese iba a ser el tema. Entonces, eso va a ser un poco la idea de por qué nosotros usamos el símbolo del corazón con este tipo de cosas. Un romanticismo de un hombre con su reina, de unas mujeres con su Dios, y a través de la baraja española terminamos todos usándolo, el símbolo como un sentimiento, como el amor, ¿cierto? Y pues ya se volvió una costumbre. Como yo les decía, coloquen una barrita y un corazón y todo el mundo va a decir I love you. Muy interesante. Y esto es San Valentín. ¿Tú recuerdas quién era San Valentín? Sí, pero lo que pasa es que ese sí ya nos desvió un poquito de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Ok, bueno. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué implica buscar a Dios con todo el corazón? ¿Estás buscando la copia? No, estoy recordándoles en el chat que si tienen preguntas estamos pendientes, si no la quieren hablar la pueden escribir, o sea, pero que nos hagan llevar las preguntas. Dijimos preguntas, mi esposa es una mujer de listas, muy organizada, muy eso. Entonces dijeron preguntas y ella mismo hizo una lista. Entonces, esa lista que ella tiene ahí, esa lista de preguntas, pues ella la está haciendo, pero eso no quiere decir que si ustedes que si ustedes tienen una pregunta por allí, no la vayan a hacer, no, por supuesto. Ustedes nos indican cualquier cosa y pues recogemos las preguntas. Amor, repíteme la pregunta, por favor. Me decías que ¿por qué amamos a Dios con todo el corazón? ¿Por qué? No. ¿Qué implica? ¿Qué implica amar a Dios con todo el corazón? Porque le estamos, o sea, el corazón es un órgano, pero la vez pasada estuviste hablando de unos adjetivos que tenía el corazón. Entonces yo creo que sí es importante hablar de los atributos que tiene el corazón para recordar. Y en esta implicación, ¿qué implica amar al Señor con todo el corazón? Yo creo que ahí estaría la respuesta. Bueno, sí, indiscutiblemente esa pregunta nos va a caer en palabras de Jesús. Creo, alguien que me lleve a buscar por ahí, tal vez el versículo de Mateo, dice algo así como que tenemos que amarle con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. En algunas versiones dice con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma. Cierra diciendo que con todas las fuerzas. Entonces, allí es una expresión de los dos mandamientos que da Jesús cuando dice estos dos mandamientos les doy, que amen a Dios con todo y amen al prójimo como se quieren ustedes mismos, como se amarían ustedes mismos, ¿cierto? Y dice que eso es el mayor de los elementos a guardarse. Y en eso termina resumiendo la ley que había sido escrita. Y yo siempre le agrego,
y con la mejor de las intenciones la expresión, ¿no? Entonces, ama a Dios, llama al prójimo de la forma como yo los amo. Eso dijo Cristo. Entonces, poder amarlo con todo es amarlo con Cristo. Ahora bien, si hay expresiones. Gracias, yo miro, disculpen un segundito para poder ampliar bien las expresiones. Dice Mateo. Está en Mateo 22:37. Ok. Gracias. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Sí, entonces viene Jesús tratando de aclarar un tema escabroso que le tratan. Ustedes saben que los que querían descubrir, o sea, ellos no querían ver si él era el Mesías, sino ellos lo que querían era probar que él era un falso Mesías. Eso era lo que ellos querían, que era un falso profeta. Eso es lo que buscaba la comunidad que perseguía a Jesús en los días de la encarnación de Cristo. Y venía una discusión atrás donde le habían hecho una pregunta bien compleja de la resurrección. Entonces le hicieron un planteamiento bien raro y todo eso, y pues Jesús, sabiamente, con el espíritu que él portaba, pues deja callados a los que lo trataban de acusar. Y cuando los deja callados con la respuesta que les da, como siempre pasaba, y callados es que hicieron, ¡wow! Tremenda la doctrina que este hombre nos dice. ¿Qué le podemos argumentar? Entonces, como que los que estaban más afirmados en tratar de hacer caer a Jesús en el escenario que les planteo, ellos le introducen y le dicen, por eso dice el versículo así: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía muy bien las escrituras de la ley, de la Torá, ¿cierto? La ley y los profetas, todo esto que se mañana, se para, ¿no? O sea, le dijeron, nosotros tenemos el nuestro y se lo mandamos, a ver a ver cómo estamos de teología. Y le dice, y uno de ellos preguntó por tentarle, diciendo, maestro. O sea, miren lo curioso, ¿no? Porque esto envuelve varias cosas. Y aquí yo quiero que ustedes lo entiendan, ¿no? O sea, ya vemos la motivación que mueve a este señor a decirle eso. Pero él no le dice, oiga, usted, aparecido, hijo del carpintero. Él no le dice así, sino le dice, maestro. Entonces podemos interpretar, oye, pero ¿conocían la dignidad y todo eso? No, era una expresión irónica donde él lo elevaba para poderlo apabullar. Es como si yo le dijera a alguien, oiga, venga, usted experto en astronomía y en la galaxia no sé qué y en tal cosa, dígame a qué intensidad brilla la estrella Centauro. Es probable que la otra persona solamente haya dicho, oye, yo conozco cómo interpretar cuál es la osa mayor y de pronto saber hacia dónde queda el norte. Ese sentido es el que utiliza este hombre aquí, como le dice, oiga, maestro, venga, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Permítame leer esa expresión en una versión más antigua. Dice, llamarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Mire que esto de las fuerzas es interesante porque en algún momento se pierde. Porque aquí, como ellos eran los maestros de la ley, Jesús sí que dice la ley.
¿cierto? Jesús está devolviéndose y está hablando por allá en Deuteronomio 6:5, cuando dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Creo que eso dice Deuteronomio 6:5, pero utiliza fuerzas. En las traducciones más actuales, las 1960, las que siguen, por alguna razón no aparece con todas tus fuerzas, pero pues la referencia de Jesús era a la ley. Como él era un erudito de la ley, y eso Jesús lo sabía en su corazón, Jesús habla en su lenguaje. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Jesús lo que le está diciendo, tú, ¿en qué corazón me dices maestro? ¿Tú con qué corazón reconoces que yo soy el Hijo de Dios? ¿Podría suponerse que yo estoy inventándome esta posición del Hijo de Dios? No, es que esa fue la siguiente inquierencia. Si ustedes ven en el 22, en el versículo 40, o más bien desde el 41 le dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron. Le dijeron de David. Y él les replica, en los términos de la ley. Él les dijo, pues ¿cómo de David el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se descubrió la intención más profunda de los fariseos y Jesús los pone en evidencia. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo? Ustedes me pueden venir a hablar de la ley, pero la ley se basa en el amor que tú le tienes a Dios. Y el amor que tú le tienes a Dios implica todo tu ser, desde lo profundo de tu interior, con todas tus capacidades emocionales e intelectuales, y aún las físicas, con todo lo que tú eres, eso se ha podido distorsionar, entonces la gente dice, voy a amar a Dios con todo, entonces brinca y mueve los brazos. No, brincar y mover los brazos es una expresión de las emociones de mi alma. Y es una expresión de mi cuerpo, que es motivado por una expresión o un entendimiento de mi espíritu, y eso lo hace sano. Pero hay gente que lo hace por divertirse. O sea, tú no necesitas a Dios para brincar y levantar las manos. Tú no necesitas a Dios para estudiar un pasaje bíblico de forma histórica o con la hermenéutica adecuada y explicarlo de forma adecuada. Tú no necesitas a Dios para reunir un grupo y decir, oremos. Y aunque te parezca todo esto extraño, tú no lo necesitas. Y los fariseos excluían el cumplimiento de la promesa de Dios en su actuar frente al pueblo. Y Jesús lo que hace es descubrir eso y decirles, si tú quieres amar a Dios de verdad y a partir de ahí cumplir toda la ley, porque ellos se jactaban del cumplimiento de la ley, pero él les decía, oigan, si ustedes en su corazón no creen lo que Dios dice, o sea, desde su interior no tienen la iluminación y la revelación de lo que Dios está diciendo, pues ustedes no están cumpliendo. Porque la ley se hizo para poner en evidencia algo, porque era imposible cumplirla, pero tenía que poner en evidencia el pecado, y lo que ellos menos querían reconocer era eso. Por eso Jesús reiterativamente hace esa comparación, el fariseo que obra de pie y el otro que dice ser propicio a mis pecados. Y Jesús diciendo, el más justo es el que dice ser propicio, así no sea fariseo, así no sea de conocedor de la ley, así no sea tan docto en todas estas cosas. Y como que siempre colocó eso, porque lo importante es qué es lo que hay en tu corazón. Bueno, con respecto a eso, corazón, Efraín tiene una pregunta muy interesante. Dale, hijo. ¿Estás? Sí, ma, yo la escribí. Ok, hija, dale. Es acerca, pues sí, de todas las definiciones que hemos dado, si el amor está en el corazón o nace del corazón.
No, es una pregunta bien importante. Hay un verso que dice que Dios es amor. Ese verso no es romántico. Ese verso es literal. El amor es sustancia de Dios. Por eso es que tú no puedes perseguir amor donde Dios no lo ha puesto. Hay una cosa que se genera en el sentimiento y en la fraternidad y en el ser filiales con los seres humanos. Y lo tienen todos los seres por instinto también. Tú ves como algunos animalitos por instinto se cuidan, se abrazan, se picotean, ¿cierto? Se quitan las pulguitas unos con otros, ¿cierto? Y no podemos decir que es que no, son creación de Dios, pero no es el Espíritu de Dios el que está motivando eso. Con una ley divina que crea un instinto en ello. El amor de Dios es otra cosa distinta, porque el amor de Dios es Dios mismo. Entonces, yo dijera que el amor nace en el corazón, podríamos decir que eso es verdad, porque allí es donde reside el Espíritu, es allí donde tiene asiento el Espíritu. Y si Dios es Espíritu y fue dada su naturaleza, pues allí fue donde fue depositada. Pero esa expresión se puede quedar allí y nunca nadie saber que amas a otra persona. Hay muchas personas que aman a otra, pero jamás le dicen que las aman. Y a veces esa otra persona muere y se lamentan de no haberlo dicho. Pero yo también les coloco este otro ejemplo. Hay muchas personas que le dicen te amo a la otra persona continuamente, pero nada de lo que hacen lo demuestra. Hay otras personas que demuestran su amor todo el tiempo, aunque nunca digan te amo. Bueno, o sea, O esporádicamente. ¿cómo coordinas eso? O sea, el Entonces, amor no es es o no es un sentimiento, porque el amor es un sentimiento. no es un sentimiento. Y la pregunta es si el amor nace en el corazón. Entonces, yo no diría que está en el corazón, nace en el corazón y se expresa a través de todo mi ser. Se tiene que expresar en lo que pienso, se tiene que expresar en lo que siento, se tiene que expresar en lo que físicamente expreso. Y si desde el corazón hasta mi exterior hay un alineamiento, puedo decir que ese amor es el amor de Dios de mi corazón. Si no, Okay, si motivado por otro lado. O sea, si en un matrimonio esta persona de pronto se ve, ¿no? Mujeres a hombres o hombres a mujeres. Les pegan o son groseros y después lloran y perdóname, yo te amo con todo mi corazón. ¿Podemos decir que ese amor es un amor enfermizo, es un amor de Dios o cómo lo resumirías tú? ¿cómo lo resumo? Perdóname si soy demasiado drástico. Eso no es amor. Porque si el amor es el mismo y tiene una sola fuente en Dios, díganme, ¿cómo Dios perseguiría esto para hacérselo a alguien? Hay un elemento errado de un Dios castigador que vendió la iglesia en el oscurantismo, lo cual no existe ni nunca existió. Un Dios justo sí. Un Dios justo que dijo, si coges por aquí te va bien, si coges por aquí te va mal. Tú cogiste por aquí, yo ya te lo había dicho y te lo dije con todo mi amor. Yo no puedo evitar lo que dije porque es un resultado real. Entonces, no podemos evitar eso, pero alguien que maltrata a su esposa y que le dice, no, discúlpame, es que tengo un problema, pero es que yo soy así, pero yo te amo, esa persona no está siendo honesta porque realmente no la ama. Y lo contrario, si la persona dice, ay, él es así, pobrecito, tiene un problema, pero yo lo amo. Esa persona tampoco está siendo sincera consigo misma, porque lo que tiene es un temor a algo, un temor a quedarse quieta, no, perdón, quedarse sola, un temor a no sentirse amada, un temor a sentirse frustrada. Hay mucha gente que sostiene un matrimonio para no frustrarse de que su matrimonio falló. Y primero,
La pregunta, y muy probablemente si se la hace es, en el pasado yo no me di cuenta antes de casarme de esto, y muy seguramente sí. Hemos tenido lamentables ejemplos de gente que tenía un comportamiento antes del matrimonio. Y adivinen qué, después del matrimonio son exactamente iguales. ¿Sí? Ok, Judith tiene acá una pregunta muy interesante. Judith, ¿las quieres formular, por favor? Judith, ¿quieres abrir tu micrófono y hacer tu pregunta? Pastor William o Corazón. Dios endurece el corazón, o sea, le hago la pregunta basada en lo que dice en el Éxodo, donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces Excelente. la pregunta es... Excelente, excelente pregunta. Excelente pregunta. Esa es para ti, mi amor. Dale, corazón. Este es un pasaje que se puede llegar a malinterpretar, se puede llegar a pensar, oye, Dios volvió a Faraón y tal vez esa no es la expresión que esto está buscando, no es que Dios vuelva malo al Faraón. Dios sabía lo que había en el corazón de Faraón. Tenemos que partir de eso. Porque hay expresiones que nosotros decimos, Dios te endureció el corazón de Faraón, pero hay otras expresiones que dicen que el corazón del Faraón se endureció, tal como lo había dicho Dios. Entonces, de alguna manera, no es que que Dios lo haya endurecido para que Faraón se haya vuelto en contra de Dios, sino más bien que Dios conocía el corazón de Faraón y sabía lo que iba a pasar con el corazón de Faraón y sabía lo que sucedería. Pero miren que no es solamente con Faraón, esto de endurecer el corazón pasa muchas repetidas veces, incluyendo en el Nuevo Testamento de referencias a un corazón endurecido, que no es ocasionado por Dios, pero estamos hablando que eran corazones donde no había un espíritu de vida. Por eso estudiamos la anatomía del alma y del ser interior, por eso vimos cómo se conformaba, por eso vimos cómo la influencia del espíritu, y ahora estamos viendo en concreto cómo el espíritu y el alma se conjugan para formar un hombre nuevo. Esta gente no tenía el espíritu, su hombre era como el hombre viejo. Y el hombre viejo fue un hombre que se endureció al punto de querer salirse del gobierno, ¿cierto? Y del conocimiento de Dios, para entrar en un autogobierno y conocimiento propios. Estamos hablando de ese hombre. Ese hombre en Adán ya había endurecido el corazón. Y toda la descendencia de Set hacia adelante fue una descendencia según la semejanza de Adán, no la de Dios. Y a través del tiempo se dio hasta que fue necesario que naciéramos de nuevo. Y ahí viene la promesa. Yo necesito cambiar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el corazón que tiene no puede ser el asiento de lo que yo voy a colocar en mi espíritu, o más bien de lo que yo voy a colocar de mi espíritu en su espíritu. Entonces voy a cambiar el corazón del hombre y voy a darle un corazón de carne, un corazón donde él sienta las cinceladas de mi palabra que voy a escribir ahora allí. Y sobre eso que yo escriba, construiré el nuevo hombre, con un corazón nuevo también, un corazón de piedra y de carne, quiere decir, imagínenselo literalmente, aunque esto no está hablando del órgano físico, pero si nosotros nos escribimos en la carnecita viva, eso nos va a doler.
Entonces, es un corazón que siente, es un corazón que percibe, es un corazón que no está ajeno a la vida de Dios, sino que por el contrario es un corazón que está dispuesto a saber, a conocer y a entender la vida de Dios. Decir que Dios endureció el corazón de Faraón es tanto como decir que Jesús le dijo a Judas que vaya y haga lo que tenía que hacer rápido. ¿Ven la expresión? Estaba entendido que eso tenía que suceder. Eso tenía que suceder. ¿Y por qué tenía que suceder? Porque lo que pasó con Faraón y con Egipto es lo mismo como un símbolo, como una historia que contaba lo que debería pasar en la iglesia de Cristo. O sea, hombres y mujeres con un corazón endurecido necesitaban ser destruidos. O sea, ojo, no somos una versión mejorada. No, fueron destruidos en el interior para construir algo nuevo y fresco con la naturaleza de Dios. Y para poder hacer eso se necesitaba un cambio de corazón. Listo, ok. El corazón. Bueno, Entonces, es- la pregunta directa, ¿Dios endurece el corazón? No, Dios conoce el corazón, por eso sabe que se puede endurecer. eso es muy importante que lo podamos entender. A partir de qué naturaleza tú estás hablando del corazón, ¿no? Eso es muy importante. Veo que ya se nos ha pasado 45 minutos. Voy a hacer la última pregunta y con esto, si alguien más tiene preguntas, la hacemos y si no, cerramos. Hay un versículo en Proverbios 27 y 19 que dice, el agua se reflejará en el rostro y en el corazón se refleja la persona. Es decir, el corazón tiene carácter. El corazón. Cosa curiosa, lo que realmente somos está en el corazón. Lo que realmente somos está en el corazón. Me hiciste acordar de otro par de versículos. Estos recientemente los hemos estudiado, curiosamente, para un tema que estábamos trabajando. Pero en los evangelios, creo que es en Mateo también creo que en el capítulo 12 dice que el hombre bueno, ¿cómo es que dice? El hombre bueno del buen tesoro del corazón, El tesoro de su corazón. bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Eso lo dice ahí. Y en otra parte dice una frase que nosotros hemos acuñado muchas veces, muy fácilmente, que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién no ha usado eso? Todos hemos usado eso. Es que cuando alguien dice algo feo, entonces, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Perdóname que interrumpo, eso está en Lucas 6, 45, 47 para el que esté tomando notas. Ok, perfecto. El hombre bueno a ver, ¿qué más dice ahí? el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ah, qué bueno, mira, ahí acabo de buscar. Hay una de eso. Acabo de buscar otra parte donde dice lo mismo. Esta está en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 34. Quiero completar lo que dice mi esposa con esto, que me da un argumento interesante para que entendamos. Dice en el 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si nos devolvemos al 31, déjenme se los leo.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. No voy a aclarar eso ahorita porque es un punto bastante amplio y no tenemos el tiempo. Pero aquí en el 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto lo está diciendo en un contexto donde todavía la ley estaba presente. Eso lo tenemos que entender. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante aquí es que cuando yo digo palabras, es porque esas palabras han venido de ideas que están en mi mente. Y esas ideas que están en mi mente han venido de cosas que están almacenadas en mi corazón. Así es de que cuando yo digo algo, yo hablo con el corazón. ¿Sí? Cualquier cosa que estoy diciendo, lo estoy hablando con el corazón. Y en el corazón Dios deposita el Espíritu Santo. Si yo digo algo en contra de lo que Dios es, dice o hace, yo estoy en contra del Espíritu que tengo adentro. Ahora, si el Espíritu que tengo adentro no es el de Dios, es probable que esté alineado con el Espíritu que tengo adentro. Y eso hace la diferencia entre qué vida alimenta lo que tú dices y lo que tú haces. Entonces, cuando decimos que el corazón, que el hombre es el reflejo del corazón, sí, nuestra expresión externa es el reflejo de lo que hay en el corazón. Yo creo que eso es muy importante. Estaba recordando en este momento, mi mamá siempre decía con los novios o los pretendientes de mis hermanos, decía, mija, y tiene buen corazón, su corazón es Sí. bueno, porque, y bueno, gracias al Señor, cuando conocí a Efraín, no es una propaganda política pagada, pero cuando lo conocí, lo primero que yo miré fue su corazón, lo mismo que con Mano, ¿no? Tiene buen corazón, su corazón es bueno, y eso es muy importante, y recuerden esto, todo se conjuga cuando el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Cómo puede unirse un hombre de una naturaleza con otro de una naturaleza diferente? Hemos hablado de que, o sea, yugo desigual, de pronto hablamos de que no, es que él no es cristiano y entonces yo no soy cristiano, pero estamos hablando de naturaleza. Una persona puede decir ser cristiana, pero no puede haber un cambio de naturaleza en su corazón. Eso es muy importante. Mis amados, ya llegamos al final, no quiero... Tal vez solamente quiero leer algo, amor. Sí. Y esto lo encontré en un diccionario bíblico, y lo quise copiar. Creo que lo encontraste tú y me lo comentaste y lo copié allí. Discúlpeme que no copié la referencia de donde lo tomé, pero un resumen. Los adjetivos que se usan. Ah, sí, yo lo pasé, sí. Los adjetivos que se usan en la Biblia para describir el corazón nos abren los ojos. El corazón se describe de varias formas, como adúltero, angustiado, arrogante, desviado, amargado, intachable,
desgraciado, roto, cruel, circuncidado, contrito, molido, oscurecido, aliviado, embustero, crédulo, devoto, desleal, envidioso, malo, débil, fiel, constante, temeroso, necio, agradable, feliz, Agradecido. duro, humilde, altivo, loco, mezquino, obstinado, perverso, orgulloso, puro, rebelde, jubiloso, receptivo, justo, enfermo, sincero, pecador, resuelto, atribulado, insensible, incircunciso, recto, insondable, cansado, retorcido, sabio, herido y bueno. Si ustedes se dan cuenta, todos estos adjetivos conforman nuestro ser interior. Voluntad, emociones, intelecto o mente. Todo esto que hablamos de personalidad o lo descubrimos como carácter es lo que reside o tiene asiento en el corazón del hombre. De todo eso se habla, o sea que el corazón es susceptible, pero cuando vemos que el corazón no solamente depende o no solamente es asiento de un alma viviente, sino que también es asiento de un espíritu vivificado, ese conjunto de influencia a través de la conciencia con el Espíritu de Dios puesto en mí por el Hijo, instruyéndome y dándome conocimiento de quién es Él, de qué dice Él, de qué sabe Él, de qué hace Él, a mi alma, causa un proceso de transformación para que el nuevo ser tenga asiento en un corazón transformado que puede expresar el propósito de esa nueva creación, que es la manifestación del Hijo. Pero nunca esa manifestación podrá ser visible si nuestro cuerpo físico no la expresa. Yo necesito actuar, hablar, expresar, simbolizar, para que de la abundancia de lo que hay en mi corazón, los demás también puedan interpretar. Es muy importante, amados, que ustedes recuerden en esto de la abundancia del corazón. Si ustedes quieren conocer a alguien, escuchen. Escuche qué es lo que habla. Del tiempo que está con ustedes, cuáles son las conversaciones. Porque cuando una persona está siendo alimentada por la palabra, esa es su conversación, no hay otra. O sea, no podemos hablar del 100%, pero la mayoría del tiempo sí está hablando de la palabra, es porque se está alimentando. Pero si es una persona que el domingo, sí, muy bonita la palabra, reflexionamos, chévere, y ya en la noche nuestras conversaciones giran hacia otra cosa y el resto de la semana hacia cosas diferentes, pues simplemente no se está alimentando de la palabra. Y no es ese lenguaje religioso, ¿no? Ese lenguaje religioso de bendito el Señor. No, no, no. O sea, nosotros debemos aprender a quitar la religiosidad en nuestra vida, porque así podemos terminar como los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, que no hay nada en el interior. Entonces, todo lenguaje religioso se tiene que quitar de nuestra vida.
una conversación alrededor de la palabra no necesita ese lenguaje religioso. Podemos hablar de la palabra como se habla de una película. Y no tiene, o sea, imagínate, mira lo que dice acá, el Señor endureció el corazón del fariseo, ¿por qué lo dirá? No hay nada de religioso en eso, porque la religiosidad simplemente impide que el espíritu vivificante que está en nuestra vida siga creciendo. Y nosotros debemos de procurar siempre crecer. Mis amados, no veo ninguna pregunta más en nuestro chat ni en mi WhatsApp. Entonces, imagino que todo está muy claro. Deditos paraditos, por favor, si fue clara la explicación del día de hoy. Gracias. Solamente una persona me dice que sí. Gracias, Sarita. Gracias, hija. Es muy importante. Gracias, hija. Es muy importante, gracias, mi Judith. Es muy importante eh, saber. Gracias, hijito. Gracias, mi Vivi. Es muy importante para nosotros saber que para ustedes fue claro, lo entendieron bien, porque ustedes no están acá para recibir una palabra hueca. Ustedes están aquí para recibir herramientas para edificar su vida. No, no hay nada más. Gracias, mi Lore. No hay nada más. Ese es el único objetivo. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos. Ustedes sacan tiempo, nosotros sacamos tiempo. Es para edificar nuestra vida, no para que digan, ah, muy chévere hoy, ah, qué rico, o después, ya, lo olvidaron. No sé si puedan prender un momentico sus cámaras para tomar una fotico y damos por terminada nuestra reunión. Entonces, ok. ¿Cómo debemos orar para que Dios cambie el corazón de alguien? Esa es nuestra última pregunta. Corazón. ¿Tú puedes cambiar o cómo debo orar? Realmente, Perdón, ya estábamos cerrando, pero me parece una pregunta muy importante. bueno, ningún ser humano tiene acceso al corazón de otro ser humano. El único que examina los corazones es Dios. Pero ¿puedo orar para que se cambie el corazón de alguien? Sí, pero eso es una determinación divina. Yo puedo edificar la palabra mediante el ejemplo, mediante mi actitud, mediante la expresión del amor de Dios que está dentro de mí. Yo no puedo obligar a alguien que cambie su corazón. No puedo, es más, yo puedo reventarme orando para que alguien cambie su corazón. Y si es una persona que no tiene el Espíritu de Dios y que nunca lo va a tener, por la razón que sea, puedo terminar diciendo Dios no me escucha. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que yo no sé lo que Dios sabe. Es lo mismo de pronto lo que estaba hablando acerca del faraón. Dios a veces, no, rectifico, Dios siempre conoce la intención del corazón nuestro. Dios conocía la intención de Faraón. Él los había dejado ir. Dijo, sí, váyanse. Pero Dios sabía que en el fondo de su corazón eso no era lo que él quería. Lo expresó, pero nunca fue la intención de él. En otras palabras, nosotros podemos orar y creo que no es, no lo hagas, sí, hazlo si estás motivada a orar, es válida la oración. Sin embargo, hay que recordar que el único que tiene potestad
para cambiar el corazón de alguien es el Señor. El Evangelio está asequible para todos nosotros. Algunos van a aceptar la invitación del Señor para cambiar nuestra naturaleza y algunos no lo van a hacer. Algunos van a tomar como la moda. Ah, es que la moda es ser cristiano y entonces se vuelven cristianos por moda. Algunos van a decir, ah, es que mi esposa es cristiana, entonces yo voy, pero puede asistir a una reunión, pero nunca cambiar de naturaleza. Sí, me parece importante, ahora que estaba escuchándote y escuchándome en mi mente lo que dije, sí es importante entender que es necesario que oremos por entendimiento en las personas. ¿Por qué? Porque es que la fe que nosotros tenemos no es una fe hueca, no es una fe ciega, sino es una fe racional en el mejor sentido de la palabra. Es una fe inteligente, es una fe que piensa. La fe de Cristo no es algo que nosotros tenemos en razón, es algo que nos brinda seguridad. Y la gente puede tener esto porque tiene entendimiento, porque tiene conocimiento, porque ha sido iluminada en el ser que es. Entonces, eso es importante. Entonces, yo no puedo pedir que un corazón cambie porque probablemente el mejor camino sería, oye, que esa persona tenga entendimiento de quién es Cristo. Y Cristo, entendido en esa persona, aparecerá y hará un proceso de transformación. Así es. ¿Sí? La oración que es haciendo es... Ser entendidos en eso, perdóname, ser entendidos en eso. El cambio de corazón, póngame en atención a esto. Si Cristo tiene una persona para ser salva, ya cambió su corazón. Así esta persona se comporte de una manera natural, o más bien, así esta persona nunca crezca en Dios. Hay personas que pueden llegar a entender que son salvas, pero nunca entienden qué es la salvación, ni qué implica la salvación, ni el proceso de transformación, ni cuál es la medida del varón perfecto, ni el llamado y asignación que tienen en esta tierra, sino que nacen siendo salvos y se quedaron de esa estatura y de esa medida toda su vida, hasta que se mueren. Entonces, estas personas pueden tener un corazón que ya ha sido un corazón de carne, donde está la ley de Cristo, pero nunca crecieron en eso. Eso son cosas del proceso de transformación. Entonces, no podemos pretender pedir a veces que un corazón sea cambiado cuando de pronto ya cambió, y el problema es que esa persona no se deja edificar por problemas de esas luchas que tenemos con la vieja naturaleza para dejarla atrás, para aniquilarla. Ok, entonces en resumidas, la oración que tú debes hacer es la misma que Pablo hizo. Señor, dale entendimiento. Ese entendimiento sobre lo que es Cristo va a hacer una transformación en su corazón. No es que cambie el corazón de él o de ella, sino que traiga entendimiento. Y una última pregunta. Dice, si Dios es el único que conoce los corazones, ¿cómo sabe uno que no está en yugo desigual? Es que el tema de yugo desigual es un tema que nosotros tenemos claro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Si yo no entiendo que tengo ese testimonio de que soy salvo, es probable que sea salvo, pero que no haya podido entender eso, que es lo más básico, y necesita entenderlo.
Cuando digo lo más básico, no lo digo como es primero de primaria, no. Es el fundamento. Si yo no entiendo que Cristo es mi Salvador, yo no tengo fundamento, porque mi fundamento es Cristo. Entonces, cuando digo de básico, estoy hablando es fundamental. Estructuralmente lo que más importa es el fundamento y que edifique conforme a ese fundamento. Entonces, si la otra persona no me da muestras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y por sus frutos los conoceréis, está escrito, y no es contrario a lo que podamos interpretar en nuestro espíritu. Si yo no veo eso, pues obvio, estamos hablando de una persona que es un alma viviente, pero no es un espíritu vivificado. Y estoy uniendo un alma viviente con un espíritu vivificado. Un hombre o una mujer nacidos de nuevo, regenerados por la naturaleza divina, ¿sí? Unidos con un hombre no regenerado bajo la naturaleza de Adán, ¿cierto? Que es pecaminosa, y poniéndolos a caminar juntos. Allí no hay compatibilidad. Poco, yéndome eso al elemento más elemental de lo que es un yugo desigual, porque el yugo desigual, wow. Implica muchas cosas, sí. Muchas cosas, pero lo más elemental que decían nuestros pastores y nuestros padres, no se enamoren en yugo desigual. Le decían, no se enamore de ese tinieblo. Y saben que literalmente tenían razón, porque la persona que no ha nacido de nuevo permanece en tinieblas. Permanece en tinieblas que son la ignorancia de quién es Cristo realmente. Pueden conocer al Cristo histórico, al Cristo del que habla un pastor o un maestro, pueden conocer al Cristo religioso, pero nunca conocerán al Hijo de Dios, porque cuando conocemos al Hijo de Dios es porque también somos hijos de Dios. Del resto, uno no conocería eso. Le contarían acerca de algo. Gracias. Ok. Pues se nos fue el tiempo. Mis amados, que tengan ay, no, por favor, la fotico, por favor, dos segunditos, no más. Bueno, un poquito más de 2 segundos. Siendo honestos, sí, siendo honestos, gracias. Prendan sus foticos, por favor, Judith, Sarita.